Presentamos Mate y Teología, un recorrido ameno por las diferentes áreas de la teología, con Josué Sánchez y Raúl Abraham. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo espacio de Mate y Teología aquí en Radio Paz, en la 101.2 de la FM, y también a través de Zoom estamos subiendo los programas en nuestro canal de YouTube. Tenemos todos los programas en nuestra página web www.radiopaz.es. Me presento, soy Josué Sánchez y a mi lado, como siempre, tengo a Raúl Abraham desde Madrid. ¿Cómo está, Raúl? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, espero que estén bien. Pues vamos a seguir hablando de lo que estuvimos viendo ayer. Llevamos ya varios programas hablando de la gran tribulación o de la tribulación, y concretamente en los últimos programas estuvimos hablando de la figura del anticristo. Nos han quedado algunos puntos ahí por ver, alguna cosita pendiente, pero antes de verla me gustaría, Raúl, para los que se incorporan hoy quizás, pues traer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Vale, vamos a poner el gráfico con el que veníamos trabajando en Apocalipsis 13 y 17, que decíamos que eso nos situaba en los 7 años de tribulación, pero principalmente cuando esa bestia, que era el dragón, se paraba en el mar, es decir, el diablo tomaba autoridad ahora sobre las naciones, y Juan veía una bestia que sale del mar, o que sube del mar, y una bestia que sube de la tierra luego en el versículo, a partir del versículo 12, creo que es. Espérame que lo corroboro. Apocalipsis 13, en el versículo 11, ve la otra bestia que vamos a estar hablando en el final del programa de hoy y ya también para el próximo, que es el falso profeta. Mientras que esta bestia que sube del mar, decíamos que el mar representa naciones, va a ser el anticristo va a operar en esos años de tribulación, y lo que va a hacer va a tener un impacto mundial. Veíamos que esas características que Juan veía eran 7 cabezas y 10 cuernos. Tal vez esto era lo más complicado de explicar. Decíamos que esas cabezas son reinos o reyes, que 5 habían caído, que uno es, y el otro aún no había venido, pero cuando venga es necesario que dure poco tiempo, decía también el capítulo 17 de Apocalipsis. Sí. Y también el 13, por eso trabajábamos con el capítulo 13 y 17. Decíamos que esa séptima cabeza era el imperio romano que había resurgido, por eso una de las señales que veíamos era la herida de muerte que fue sanada. Hablamos de un resurgir, de un nuevo imperio, que junto con los 10 cuernos, que son 10 naciones con diadema, es decir, que van a también recibir autoridad para poder gobernar, van a estar controlando prácticamente todo el mundo. O sea, una sola religión, una sola moneda, van a tirar por tierra todos los principios cristianos y demás. Y terminamos viendo que la misión del anticristo en el versículo 5 y 7 era hacer guerra contra los santos y vencerlos. Si querés leer desde el versículo 5, ahí te dejo al 7, para poder enganchar ahí. Y sería bueno que los que no escucharon el programa anterior, cuando hablamos de los cuernos, de las cabezas y demás, puedan echarle, aunque sea por encima, para poder conectar hoy la pieza del puzzle esta que nos quedó pendiente. Así es. Como he dicho al principio, están los programas subidos, y con el título de lo que se trata en el programa, por si queréis entrar directamente en algún tema en concreto de lo que estamos viendo de escatología. Vamos a leer, dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Hasta ahí un momento, 42 meses es los últimos 3 años y medio, que decíamos que ahí va a ser anticristo. Perfecto. Mientras que los años anteriores era una persona con arco, sin flecha, que venía a pregonar una aparente paz, todo lo que estuvimos viendo en los programas anteriores. Pero ya en la mitad, dice el verso 6, abrió su boca. Sí, en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahí anticristo han estado puros. Mientras que los primeros 3 años y medio engañó a Israel, haciéndose pasar aún por Cristo, tal y como Jesús lo había profetizado en Juan 5:43. En esta segunda mitad ya lo vemos en su máxima plenitud. ¿Te acordás que habíamos visto que hay algo que estaba deteniendo eso? Sí. Y ese algo, o ese alguien, mejor dicho, era el Espíritu Santo en 2 de Tesalonicenses 2, hasta que sea quitado de en medio. Decíamos que el Espíritu de Dios
le daba lugar para que él lleve a cabo en esos últimos 42 meses toda esa labor. ¿Y verso 7? Sí, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y sería quizá bueno que ahí, eso fue lo que quedó un poco inconcluso el otro día, que no pudimos ver. Claro, cuando ahí habla de los santos, está hablando de los santos, de los creyentes de la tribulación. No estamos hablando una vez más de la iglesia. Habíamos hablado de que en la tribulación habrá muchas conversiones. Ya estaremos también viendo cómo en cada uno de esos juicios Dios guarda a estos santos, pero ya en este periodo final de 42 meses se va a llevar a cabo lo que es la siega y la vendimia de Apocalipsis 16, donde prácticamente todos los creyentes del mundo serán martirizados justamente por no haberse dejado marcar y no seguir a la bestia. Cuando Juan ve la multitud, fíjate en Apocalipsis 20 un momento, vamos a ver y ya charlar un poquitito aquí, Apocalipsis capítulo 20, verso 4, era otro de los textos que habíamos estado trabajando, dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y luego dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Son estos, Sí. estos santos, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. O sea, está hablando de esos santos. Son creyentes, pero hay que hacer una diferencia entre esos creyentes a los cuales el anticristo va a vencer y un remanente del pueblo de Dios que será llevado al desierto. Creo que esto es bueno hacerlo ahora por si luego cuando hablemos de la tribulación a lo mejor nos olvidamos o algo. Vamos si querés a Apocalipsis 12, versículo 6, si querés leerlo, porque entra dentro de todo este también contexto, el capítulo 12, el capítulo 13 que estuvimos viendo, va todo dentro de la falsa trinidad satánica, que vuelvo a repetir para los que no estuvieron en programas anteriores, el dragón es el diablo, la bestia que sale del mar es el anticristo y la bestia que sale de la tierra o que sube, como dice de la tierra, es el falso profeta. Entonces, el verso 6 de Apocalipsis 12, léelo si querés. Sí, dice que y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Esos 42 meses. ¿Quién es esa mujer? Israel. Todo el capítulo 12 viene hablando de esa mujer como Israel. El versículo 5 dice que dio a luz un hijo varón. Sabemos que ese hijo varón es Cristo, que regirá con vara de hierro. Ahora, yo te voy a poner un gráfico acá y vamos a ir a una profecía de Zacarías, pero quiero que veas que cuando habla de que la mujer es llevada al desierto, vamos a poner un poco ahí el gráfico, estamos hablando de los 42 meses, son esta etapa final de acá. Lo que acabamos de leer, que el anticristo hace guerra contra los santos y los vence. Ahora, dice que en esa etapa, el versículo 6, la mujer huye al desierto. O sea, Israel va a ser llevado al desierto. No es que van a ir a un retiro espiritual, sino que van a escapar del anticristo. Sí. En ese desierto, que hasta el día de hoy se cree que es el desierto de Petra, pero bueno, Jordania tiene muchos desiertos, y de ahí que Apocalipsis 24 dice que ese día no te agarre ni en invierno ni en día de reposo. ¿Te acordás en Mateo 24 que decíamos cómo ese texto se aplicaba a Israel? Y en ese periodo dice que serán sustentados 1260 días, 3 años y medio. O sea, esos 42 meses de los que habla. Acá, en ese periodo, justamente se va a llevar a cabo la profecía de Joel, que ya Pedro vio cumplimiento el día de Pentecostés, Joel 2:28, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, los niños profetizarán, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Ahí Dios se va a derramar de Israel como nunca antes se derramó. Y no es que ellos van a ir buscando eso, ellos van a ir escapando del anticristo. Y Dios va a aprovechar esa ocasión para todo ese remanente que, como vamos a ver ahora en la profecía de Zacarías, se cree que va a ser, o la Biblia dice que va a ser una tercera parte. O sea, no es que todo el pueblo de Israel va a ser llevado, todo el pueblo de Israel va a ser sustentado, no. Vamos a ver ahora que es la tercera parte. Dios va a derramar de su espíritu y ahí la profecía de Joel se va a cumplir en toda su plenitud. Y parte de esas conversiones van a ser las personas que esperen a Cristo en su segunda venida y pasen al milenio, como veíamos también
con este cuerpo para que nosotros, la Iglesia, junto con los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación, con cuerpo glorificado, vengamos a reinar con Cristo 1000 años. Entonces, hace guerra contra los santos y los vence, menos sobre estos santos, que habla aquí. Sí, y esos santos que estén en tribus, pueblos, donde no llegue la marca y lo demás. Acordate que al final va a ser 3 años y medio de gran persecución acá. Entonces no va a tener tampoco un impacto a nivel mundial en todos los tribus y pueblos. Hay tribus donde no existe moneda, billetes, tarjeta, viven del trueque, viven de la casa. Entonces no es que va a llegar a todos estos lugares, pero sí creo que en Zacarías, si querés vamos un momento, para darle un poco más de base bíblica, Apocalipsis 12:6, que habla de esa mujer que es llevada al desierto. 2 profecías vamos a ver, dos oráculos. En el capítulo 11, primero, vamos a verlo. Zacarías, los últimos capítulos habla de todo esto, lo que es la tribulación, lo que es el milenio. Creo que son profetas que a la hora de estudiar escatología hay que tener muy en cuenta. Ahora, dice en Zacarías, dame un segundo, el capítulo 11, versículo, vamos a leer el 16. A ver, espera que te digo bien el texto que quiero leer para que podamos ir directamente al meollo de todo el asunto. En Zacarías 11:16, sí, vamos a leer el 16, si querés, y luego vamos a uno del 13, a un capítulo del 13. Léelo si querés. Porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ese es el anticristo. O sea, ese es el anticristo, está hablando del pueblo de Israel, está hablando de este falso pastor que Jesús había dicho, a mí no me recibisteis, pero vendrá otro en su nombre y a él recibiréis. Ahora, está hablando ahí que el anticristo, la primera mitad se va a hacer pasar por ese buen pastor para ellos. Hasta les va a permitir reconstruir el templo, se va a sentar en el templo aún haciéndose pasar por Dios. Por eso necesariamente tiene que tener, como decíamos, origen judío también, porque, o ascendencia judía, porque tienen que verlo como tal. Pero luego fíjate, claro, la historia nos muestra que no va a tener piedad, romperá sus pezuñas. O sea, viene a destruir a esa oveja. Pero ¿qué sucede? En el 13:8, capítulo 13, verso 8, léelo si querés. Sí. Zacarías 13:8. Así. Dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Ahora, ¿cuál es esa tercera? Verso 9. La mujer que lleva al desierto, ¿no? Claro. Dice, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Al derramarse ahora del Espíritu de Dios sobre toda esa tercera parte, que serán los que sean llevados al desierto, Israel va a reconocer que es mi Dios, ¿no? Jehová es mi Dios. Por eso es el gran avivamiento para el pueblo de Israel y es el trato final de Dios con ellos. Entonces, volviendo un poquitito atrás, cuando hablábamos de este texto, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ese remanente no será vencido. Ese remanente será pastoreado por Dios en ese desierto y Dios tratará con su pueblo Israel. Y ahí es también donde, ¿te acordás en 2 de Corintios, capítulo 3, dice, donde está el Espíritu del Señor hay libertad, dice en el 17, ¿no? Y claro, viene hablando de que Israel a día de hoy tiene puesto un velo, pero que llegará un momento que ese velo le será quitado. Y está hablando también, a pesar de que muchos judíos hoy, por medio del Espíritu, han podido ver a Cristo en las Escrituras, llegará un momento donde al derramarse el Espíritu sobre toda esa generación, ellos podrán ver. Y es el gran avivamiento para la nación de Israel que se espera. Ok, pues yo creo que estamos terminando ya con el anticristo, pero sí que habría que terminar diciendo por qué esa guerra contra los santos, ¿no? Que vemos en Apocalipsis 12.
Claro, la guerra contra estos santos, fíjate que el verso 17, si querés leerlo, Sí, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los- fíjate, el resto de la descendencia. O sea, Mm, no pudo tocar a la descendencia, que es el pueblo de Israel, pero ahora hace toda la ira, la descarga sobre el resto de la descendencia. mm, ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Me explico? O sí. sea, la mujer sigue siendo Israel ahí. El dragón descargó toda su ira contra la mujer y Dios lo sustentó en el desierto. Como no puede tocar a esa descendencia, ahora va contra el resto de la descendencia, que vienen a ser esos creyentes, dado que Abraham sigue siendo el padre de esos creyentes. Abraham de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces ahora el anticristo hace, o el dragón, digamos, descarga toda la ira contra estos descendientes. Y nos quedaría como conclusión, antes de entrar con el falso profeta, el final de todo esto, ¿no? Que la triste conclusión de qué sucede con los demás moradores de la tierra. Hemos hablado de Israel, hemos hablado de los creyentes. Ahora, versículo 8 al 10, léelo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Sí? Es decir, si alguno intenta defenderse por su propia cuenta, al que espada mata, Mm, espada por la misma espada, ¿no? La pena capital. El versículo 10 está hablando de la pena capital, que parece ser que será ya implementada en todo el mundo, y aquel que se oponga a estas condiciones establecidas, bueno, la pena capital va a ser una manera de ir haciendo guerra y venciendo a todos estos santos, ¿no? Y ahí se va a mostrar esa paciencia, el que persevera hasta el fin. ¿Te acordás en Mateo 24, no? sí. El que persevera hasta el fin será salvo. Bueno, hacia el fin de esos 7 años, o hacia el fin también de su propia vida. Y lo que quedaría es el número de la bestia, que a lo mejor es lo que el oyente más misterio, o sea, aquí hay sabiduría, dice el verso 18 de Apocalipsis 13, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Mm, Han escuchado un montón sí, de... teorías Hay, diferentes. Sí. hay, el punto está que dice que hay sabiduría. Mm, Hay sabiduría en esto, ¿no? Y habla de personas que tengan entendimiento. Entonces ahora nos dice que es número de hombre. ¿Cómo se interpreta ese 666? Porque no sé qué teorías escuchaste vos, pero yo escuché que el 666 en un principio era el www de Internet, no, luego que el 666 era, no sé, una marca que tiene letras hebreas y da justo con el número, sí, con la el número sigla 6. marca que, bueno, que de hecho hemos leído un versículo, no sé si ha sido en Apocalipsis 20-21 ahora, hace un momento, que decía que era los que no eran marcados. Pues yo creo que casi todo el mundo ha escuchado que nos van a marcar con un 666, no sé en qué forma, si en forma de código de barra, un chip que nos insertan, etcétera, etcétera, lo típico. También he oído otras teorías de que el número de la bestia se refería a diferentes emperadores romanos. No sé si has leído algo tú, de hecho, Sí, que si Nerón, que si exacto. Nerón Kaiser, si se uno llamaba toma la bestia, palabra, que era Nerón. claro, si uno toma Nerón Kaiser y empieza a contar la numerología de cada una de las letras, Mm, eh, da justo 666. mm. Porque en hebreo cada letra tiene una numerología, y cuando uno pone Nerón Kaiser, no sé si en hebreo, sí, en hebreo sé que las letras tienen numerología, pero ese Nerón Kaiser no sé qué cálculo hacían, y daban letra por letra el 666 y tomaban a Nerón como el anticristo. Y yo he escuchado a maestros de la palabra decir que aún el espíritu de Nerón va a resucitar y se va a reencarnar en otra persona, ¿no? Y claro, uno entra ahí en detalles. Luego escuché otros más corrientes, por ejemplo, que Felipe Borbón Grecia, el actual príncipe de España,
Felipe tiene 6 letras, Borbón tiene 6 letras, Grecia tiene 6 letras, y hacían ahí todo un estudio de por qué era el anticristo. Acá yo lo que digo es que Juan dice, hay número de hombre, ¿no? Y creo que es un número que identifica A un hombre. al dragón, a la bestia del mar y a la bestia de la tierra. 6 para uno, 6 para otro, 6 para otro, y es una numerología de la imperfección, ¿no? El 7 es lo perfecto, el 6 lo imperfecto. Entonces al final yo ahí entro que es un misterio, no llego a tener esa sabiduría. Ojalá algún día pudiéramos saber un poco más de eso. Creo que Dios lo dejó ahí de esa manera por algo, pero creo que son 3-6 porque se aplica a la imperfección, sobre todo a la hora de imitar todo lo que hemos venido viendo, cómo el dragón quiere imitar la falsa Trinidad, cómo le prepara un Juan el Bautista al anticristo, que vamos a hablar ahora, que es el falso profeta, pero que hay imperfección aún en sus obras, por mucho poder y autoridad mundial que tengan estos. Así que dejamos que el oyente tal vez nos mande algo de información en cuanto a la numerología. Siempre es bueno tener información y dejarlo ahí, en esa sabiduría, en ese misterio. Pero seremos marcados, bueno, serán marcados, dice los que no fueron marcados. En el 20, claro, en el 24, los decapitados que no fueron marcados y que no adoraron. Lo leímos, Apocalipsis 24, las almas de los decapitados del testimonio de Jesús y la palabra, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. En el 24. No sé si hay algún versículo más aparte en Apocalipsis o solamente el que menciona. Sí, vimos algo también en el 13, en el capítulo 13, pero ya ahí hablábamos no tanto de la marca, sino del versículo 8, estos que adoraron. Mira, ya estamos marcados. Hay que partir de que estamos marcados. Ya en el chip de tu teléfono, de tu DNI, ya el gobierno tiene acceso a todo lo que nos pueden rastrear, pero va a ser una marca voluntaria de la que está hablando ahí. ¿Sí? Una marca que uno va a tener que, no sé, activarlo en su teléfono, yo no sé si será necesariamente el microchip que muchos han hablado, que te van a poner, tal vez es en el mismo teléfono, que sin esa actualización no vas a poder ni comprar ni vender. No necesariamente tiene que ser. Ahora algunos están diciendo que la vacuna del COVID-19, ahí va a estar el chip. Como nos vamos a tener que vacunar todos, que son suposiciones que muchos hacen. Ahora, que el creyente esté tranquilo que va a ser una marca voluntaria. No es que te vas a dejar marcar y al día siguiente vas a decir, uy, me puse la vacuna o me puse el chip. Es una marca voluntaria. La persona va a ser consciente de lo que está haciendo. Y es algo que va a implementar este nuevo orden mundial, estas 10 naciones, junto con el anticristo y el falso profeta. Y si creemos en una posición pretribulacionista, ya la iglesia no va a estar cuando todo eso surge. Así que yo le digo al creyente en esto que descanse, que no va a ser algo que te agarra por sorpresa. Uy, me dejé marcar, ¿no? Me pusieron ahí una actualización en el teléfono, en el DNI, ya no soy salvo. No es eso, es algo que el creyente en esos 7 años será consciente de que no tiene que dejarse marcar para comprar ni vender, y va a ser uno de esos requisitos del que persevera hasta el fin será salvo. Perfecto. Pues nos quedan apenas 3-4 minutos, Raúl. Dale, introducimos, si querés, con el próximo programa. Vale, Dale. perfecto. ¿De qué vamos a hablar el próximo programa? Sí. La gran pregunta, ¿quién le abrirá paso a este líder político? Sí, es como si fuera el Juan Bautista que le prepara el camino, ¿no? La va a necesitar. Todo lo que va a hacer lo va a hacer rápido, pero va a necesitar de alguien que tenga mucha influencia a nivel mundial. Que se le conoce también, bueno, se le menciona aquí como bestia también. Que es la bestia que sale de la tierra. Claro, y a veces, Raúl, pasa que se cree que solamente se menciona una bestia en Apocalipsis. Realmente son dos. Dos bestias. La del mar y la de la tierra. Claro, una representa al anticristo y el otro al falso profeta. Exacto. Eso es. Y en el versículo 11 dice, vi otra bestia, Apocalipsis 13:11, que subía de la tierra. Y de esa es la bestia
que sale de la Tierra, vamos a explicar por qué Tierra y no mar, como la anterior, y vamos a trabajar con el mismo gráfico, con esas características, para ver de quién se trata. Y ya voy dejando algo que tiene que ver mucho con esto, que nosotros vemos aquí. No sé si alguna vez has escuchado Illuminati, masones, el ojo que todo lo ve, el nuevo orden mundial va a estar detrás del anticristo. De hecho, ya está preparándole camino. Ellos tienen una agenda globalista a día de hoy, donde quieren romper o derribar fronteras, que haya un único gobierno, que no haya valores cristianos, de ahí todas las ideologías que se están implementando en la educación, y tendrá mucho que ver, el falso profeta estaremos hablando, que tendrá mucho que ver con todo esto. O sea, la idea de ellos es que esta pirámide se termine de completar, que caiga ahí en la pirámide, para dar lugar a ese nuevo orden mundial. Los que nos están oyendo, estamos poniendo un billete de $1, Sí, donde detrás aparece, no es que va a ser algo de Estados Unidos, sino que ya el nuevo orden mundial es una realidad de la cual nosotros no vamos a entrar en detalle, pero sí sería bueno que el oyente investigue un poquitito qué es el nuevo orden mundial que se está gestando, donde nosotros ya hemos visto que quedarán 10 naciones con el anticristo y el falso profeta. Y vamos a ver que el falso profeta va a tener un papel importante en estas sociedades secretas, como nosotros solemos, o como se suele llamar. Y vamos a trabajar igual que con el anticristo. Vamos a ir al capítulo 13 y ver esas características. Y yo voy a dar mi opinión. Creo que el anticristo va encaminado hacia ese movimiento, hacia esa religión, porque al final luego vamos a tener que hablar otro programa de la gran ramera, de Apocalipsis capítulo 17. Y hablar de la gran ramera y hablar del falso profeta, vamos a ver que tiene mucha relación. Perfecto, pues se nos viene un programa muy interesante por delante. Así que os animamos a que estéis la semana que viene con todos nosotros aquí en Radio Paz, en Mate y Teología. Y ya sin más, despediros, daros las gracias por estar ahí y desear que el Señor os bendiga grandemente. Nos vemos. Chao, chao. Chao, nos vemos.